Y bueno, las primeras dejaron algunas sorpresas. Primero participaron más de 3 millones de personas, una cifra mucho mayor a la prevista. Michelle Bachelet supera a los votos obtenidos por Andrés Salamán y Pablo Longueira, y la candidata ahora de la oposición obtuvo una mayoría de sufragios en las comunas afectadas por el terremoto. Queremos analizar estas primarias y cómo los candidatos debieran enfrentar la carrera presidencial de aquí a noviembre. Aquí en CNN Chile nos acompaña la directora del Instituto Libertad y Desarrollo, Nayel Klein, y el exdirector de la SECOM durante el gobierno de Michelle Bachelet, Juan Carvajal. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Instituto Libertad. Instituto Libertad, sí. Mal dicho entonces. Claro, Instituto Libertad. ¿Cómo, primero desde el Instituto Libertad, puedes tú, Nayel, analizar lo que fue, a gusto de muchos, algo que marcó la campaña de la derecha de atacar a Michelle Bachelet, sobre todo a propósito del terremoto, cuando vemos que donde no sacó 91, sacó 92 en las zonas afectadas? Bueno, yo primero quisiera decir que realmente las primarias mostraron lo que de incertidumbre en la que estamos pisando este nuevo escenario electoral. Nadie predecía que iba a votar 3 millones de personas y fueron a votar 3 millones de personas, de ellos muchos jóvenes. El fenómeno de Michelle Bachelet es eso, un fenómeno inexplicable, inentendible. Pero todo el mundo sabía que iba a tener 75, hasta 80, algunos le daban eso, parece que no sorprende. Sorprende que haya ido tanta gente a votar. Pero su victoria, ¿a ti te sorprendió? A mí me sorprendió, no la victoria, por si acaso, todos la damos por ganadora, pero efectivamente sí el porcentaje que saca. Yo creo que el único más arriesgado en eso fue Francisco Vidal, en dar una cifra certera del porcentaje que iba a sacar. Pero yo creo que sorprende claramente en zonas como el terremoto. Yo creo que hay que explicar, hay que sacar instrucciones y analizar bien qué pasa, cómo se está mandando el mensaje, cómo se está comunicando el tema de la obra que se ha hecho. Y yo creo que eso es una labor que queda pendiente durante estos 5 meses para Pablo Longueira y Renovación Nacional. Pero pareciera que esto del mensaje de la obra que se ha hecho fue algo que se agarró durante la cola de estas primarias, durante toda la campaña. Más formalmente lo que se vio, más que resaltar lo bueno del sector, era como atacar a la contendora, y eso incluso desde la propia concertación les decían, córtenla si esto no les va a redituar, y así lo mostraron también incluso sondeos de opinión, y finalmente ahí está, pues, no le hizo mella. Yo efectivamente creo que hay que sacar aprendizajes importantes de estas primarias, ¿no? Sacamos aprendizajes de las elecciones municipales, hay que sacar aprendizajes de esta primaria. Para la centro derecha es una cosa inédita haber participado en esto, y yo creo que efectivamente ahora hay que analizar por qué se perdió frente al comando de Andrés Salamán, cómo se va a integrar Renovación Nacional en pleno a la campaña de Pablo Longueira, apoyar y efectivamente dar el mensaje de cómo se continúa con una obra que está bien hecha, que a nuestro juicio ha hecho un buen gobierno Sebastián Piñera, se ha trabajado en el tema de reconstrucción, eso es reconocido, pero cómo se enfrenta a un fenómeno que se ha ido a la izquierda, digámoslo así, pero que la gente parece que su persona la trae, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que analizar en estas primarias, hay que estudiarlo en frío. Yo creo que estamos muy cercanos todavía a la elección y hay que sacar aprendizajes importantes de cómo se transmite un mensaje. Juan, ¿qué le parece a usted este triunfo de Michelle Bachelet? Da la sensación de que Michelle Bachelet simplemente es inmortal para algunos, o sea, como que no hay manera de hacerla bajar en las encuestas. ¿Tiene usted esa sensación? Es una votación tan aplastante que no cabe duda de eso, pero yo creo que lo principal es que lo que demuestra eso es que es un liderazgo muy instalado en la sociedad chilena. Y cuando hay liderazgos de esa naturaleza, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. ¿Por qué eso ocurre? Creo que Juan, es un liderazgo incluso desde la ausencia, porque Michelle Bachelet estuvo ausente muchos años de la contingencia y del país, y seguía siendo a la distancia una suerte de mito viviente casi. O sea, los números que ha tenido Michelle Bachelet, más allá de las simpatías personales que tenga uno, son sorprendentes desde el punto de vista sociológico, digamos, del análisis político. No nos olvidemos que ella finalizó su mandato con un 83% de aprobación ciudadana,
y que indudablemente hubo una suerte de interrupción de su presencia, obviamente porque estaba afuera, pero además, del ejercicio de su liderazgo durante todo el tiempo que ella estuvo en Nueva York. Y por lo tanto la reconexión con Chile, y ahí es donde a mi juicio hay una clave importante, no se produce solo en torno a su persona, sino también en torno a una lectura de la realidad chilena que interpreta a mi juicio adecuadamente de cuál había sido la maduración social y política que se estaba realizando y por lo tanto los cambios que se estaban exigiendo, esperando o necesitando. Ahora, ¿es la persona o es el liderazgo? Porque no son exactamente lo mismo. Fue bien cuestionado, de hecho, el liderazgo de la persona de Michelle Bachelet a propósito de estas primarias, no en el ámbito presidencial, pero sí en el ámbito parlamentario. No hubo manera de poner orden en los partidos y de invitarlos a las primarias, ni siquiera con el liderazgo de Michelle Bachelet. Bueno, tú bien lo dices. Lo que pasa es que creo que hay, y eso a mi juicio está pasando en general con la institucionalidad política chilena, hay una diferencia entre lo que yo podría denominar un retraso en el desarrollo de las instituciones políticas con respecto a lo que está pasando con el país. Y eso no tiene que ver necesariamente con el liderazgo de Bachelet. Ella llegó, ella instaló un ordenamiento dentro de fuerzas derrotadas, porque la elección presidencial pasada fue una derrota, y creo que no hay necesariamente una conjunción exacta entre lo que ha sido el desarrollo de las fuerzas políticas con respecto a lo que ha sido su instalación como líder indiscutido en Chile. Ahora, la contienda es desigual y el campo está difícil de aquí a noviembre, eso no lo digo yo, lo dice todo el mundo, lo dicen los números, creo que es un análisis que no hay ni que hacer, está a la vista. Pablo Longueira tiene que crecer, incluso si sumara todos los votos de Alamán, todavía está muy lejos de lograr triunfar. ¿De dónde saca más votos? A ver, yo insisto que hay que sacar aprendizajes que son importantes, que son carreras distintas. La primaria efectivamente da unos números que uno podría anunciar como derrotista inmediato, pero lo que dice Juan es importante. Aquí hay una institucionalidad detrás, hay ciertos partidos que se tienen que alinear, hay una carrera parlamentaria paralela. ¿Y cómo se van a alinear los partidos si todavía Andrés Alamán no aparece dándole la mano a Pablo Longueira? Pero apareció, o sea, lo hizo en privado, pero va a aparecer públicamente en algún momento. ¿Usted había visto alguna vez que el perdedor en privado le saludara al contendor? No, yo creo que eso fue un error, abiertamente. Pero efectivamente existe la disposición de Andrés Alamán, que lo dijo durante toda la campaña, de sumarse a lo que democráticamente se eligiera en esta primaria, y así va a ser. Y la Directiva de Renovación Nacional también se dispuso a la UDI, se puso a disposición de la UDI para efectivamente colaborar con eso. Yo creo que hay mucha votación de Andrés Velasco, que efectivamente hay que ampliar ese centro. Lo preocupante es qué pasa con la democracia cristiana al interior de la nueva mayoría, digámoslo así, ese peso relativo que tenía la ADC, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el mensaje de Claudio Orrego, del social cristiano, el más centrado, digámoslo así, como manifestó durante su campaña, en esta nueva plataforma que tiene que liderar Michelle Bachelet, y que hemos visto que efectivamente, yo no niego y la felicito, que ella es un fenómeno político, social, digamos, sociológico, pero recordemos que efectivamente ella salió con un 83% de apoyo ciudadano, pero no así la coalición que la respaldaba, ¿ya? Y efectivamente salió con una derrota. Eso se puede revertir. Yo creo que efectivamente hay que tomar los aprendizajes, cambiar el discurso, buscar ese centro más moderado que no quiere. A mí me preocupa qué va a pasar con la DC nuevamente, cómo se da de vuelta la chaqueta, cómo negocia ahora con el Partido Comunista, que es parte de esta nueva mayoría que apoya a Michelle Bachelet. No hay duda, Juan, de que uno de los desafíos que tiene Michelle Bachelet a partir de hoy es que precisamente los centrados, para parafrasearnos, ¿verdad?, la franja de Orrego, se compensen con los que están más izquierdizados, ¿no es verdad?, el Partido Comunista al interior de esta nueva mayoría. ¿Cómo va a articular, cree usted, Michelle Bachelet, ahí los intereses de estas dos puntas, el centro por un lado y la izquierda representada por el Partido Comunista? A mí me parece que lo primero importante es hacer una lectura adecuada de qué es lo que quiere el país, si el horno está para estos bollos o no. Y yo creo que efectivamente el deseo del cambio de la Constitución, de una reforma tributaria que financie adecuadamente un cambio de fondo de la educación, son tres temas bastante importantes sobre los cuales no debería haber mayor diferencia y deberían generarse elementos de confluencia. Y aquí yo quiero hacer una diferencia. Una cosa son aquellos temas sobre los cuales hay que operar y hacer cambios, y otra cosa es qué se entiende por el centro político o centro social, como llama Longueira.
La verdad es que no tendría por qué haber contradicción. Yo creo que el país ha ido desarrollándose un cambio importante con respecto a los cambios que se quieren. Y a mi juicio también es importante entender que la política es el arte de lo posible. Por lo tanto, no tengo la menor duda que al final de este proceso van a terminar confluyendo tanto comunistas como demócratas cristianos, en el entendido de lo que se viene es un gobierno con grandes desafíos y que lo que hay que hacer es gobernar para que sea exitoso ese proceso. Bueno, y eso no es fácil si no se logran confluencia de fuerza. Quedan varios meses y el 17 de noviembre veremos para qué bollos, como dice usted, está el horno. Les quiero agradecer a los dos que nos hayan acompañado con sus análisis de esta mañana post primarias. Y una campaña muy larga además, así que hay que tener harta fuerza y paciencia. Claro, una maratón. Sí. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias a ti.